Hola amigos, bienvenidos a la sección La Entrevista del programa Miradas. Esta vez tenemos como invitado al juez José Ramón Juanis, quien nos visita a causa del 11º Tribunal de Justicia Restaurativa en El Salvador. Bienvenido, José Ramón. Cuéntanos un poco cómo se ha dado este tribunal, el 11º Tribunal en El Salvador. La verdad es que estoy muy contento porque una vez más esta experiencia me ha demostrado que es un verdadero tesoro para las víctimas. Y yo quisiera dejar esto muy claro, ¿no? Todas las que han participado dijeron lo mismo. Esta es una experiencia que esperaba de hace mucho tiempo. Nunca he tenido oportunidad de hablar como lo he podido hacer hoy. Estoy profundamente agradecido a Liduca y a la UCA por esta oportunidad de poder hablar. Es decir, es una experiencia que yo creo que demuestra la necesidad de las víctimas de ser escuchadas, de poder hablar, porque la palabra es el instrumento de sanación de la herida, que es el silencio y el olvido, ¿no? Entonces, quiero dejar claro, no sé si somos todos conscientes a veces de este tesoro, ¿no? De la importancia que tiene, ¿no? Y de la importancia que tiene conservarlo, cuidarlo, adaptarlo a las necesidades de cada contexto. Yo, en el último libro que acabo de escribir, que precisamente hace referencia también al tribunal, proyecto este instrumento sobre mi propio país, sobre España, en un contexto, como sabes, en el que las víctimas nunca han podido ser escuchadas, las víctimas olvidadas del franquismo y de la dictadura. Y evidentemente a mí me gustaría y sería estupendo que en mi propio país pudiera existir una experiencia como esta, ¿no? En un contexto en que una ley de amnistía impide totalmente el judicializar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquella época. ¿Qué casos se dieron en esta oportunidad? Pues fundamentalmente en esta ocasión se hizo casi una visión monográfica sobre los casos presentados por el FUR 30, que es una federación universitaria revolucionaria de la época previa a la guerra y el contexto de la guerra. Los casos fueron muy centrados en esta universidad, que un poco, pues yo entiendo que el IDUCA ha querido hacer un homenaje y la UCA a sus propios estudiantes, ¿no? Que fueron, sin por supuesto dejar de lado y dejar de considerar a los de otras universidades como la Nacional, que vimos la masacre del 75 y ahora vimos en otro tribunal también. Y evidentemente yo creo que esa ha sido un poco la razón y bueno, ha sido un poco monográfico pero en cuanto a la universidad, pero realmente en el contexto de lo que fue la violencia general en el país en aquellos años. ¿Qué tipo de resoluciones hacen ustedes como jueces de un tribunal de justicia restaurativa? Sí, nosotros hacemos una resolución, que es una sentencia que evidentemente tiene un valor moral, pero que tiene un valor documental. Es decir, como conocerás, existen ya 2 libros que hemos editado sobre el tribunal que realmente constituyen informes documentales en los que se recogen todos los testimonios y todas las víctimas identificadas, las circunstancias de los casos y nuestro pronunciamiento con arreglo al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros hacemos es una determinación de responsabilidad de quienes podamos identificar como responsables de esos actos para que, evidentemente, esta tarea sirva de instrumento para que las propias víctimas después planteen ante la jurisdicción ordinaria sus denuncias, ¿no? Como de hecho ya han hecho. Se han planteado más de 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que ahí están paradas, sin avanzar, lamentablemente, pero yo creo que hay que presentar más, y cuantas más se presenten mejor, porque cuanto más se presente más presión, y hay que hacer presión para que se investigue, ¿no? Y hay una cosa muy importante, y más que el valor de lo que nosotros podamos decir en nuestras resoluciones, que indudablemente sirve como instrumento de defensa para que las víctimas puedan plantearlo en la jurisdicción ordinaria, lo que es importante para ellas es la experiencia que viven, ¿no? Nos dicen, queremos que se llame tribunal porque queremos que los jueces de nuestro país vean lo que no hacen y tienen que hacer, ¿no? Queremos que sea tribunal porque nos sirve para prepararnos para cuando tengamos que ir a un tribunal de verdad y saber cómo tenemos que actuar y saber tener la experiencia previa. Es decir, esto es una especie de
preparación para esa lucha posterior, pero a la vez es un instrumento de reparación, que nadie piense que esto es un teatro. Aquí hacemos justicia, aquí se repara, aquí la víctima que habla y que es escuchada sana en su propio dolor, porque externaliza lo que lleva de tantos años metido dentro. Se repara y se restaura en su dignidad, porque es reconocida y sale de ese silencio, de ese olvido, de esa exclusión social. Y evidentemente, y además se empodera frente a la sociedad y se empodera frente al Estado. Y eso es justicia, eso es una forma de justicia. Y también es justicia la reconstrucción de la memoria histórica. A través del ejercicio del derecho a la verdad, la memoria se reconstruye, y cuando se reconstruye la memoria, se hace justicia memorial. Es decir, también se hace justicia. Eso, evidentemente, no es la justicia de los tribunales, pero es la justicia restaurativa, la justicia memorial, que son complementos de lo que ha de ser, evidentemente, la justicia transicional como mecanismo en el que se determinen las penas, los responsables y la imposición de las penas a quienes sean responsables de esos delitos. Que ese es el objetivo, digamos, último de la justicia transicional punitiva. Es decir, pero hay otra justicia transicional que es la complementaria de la punitiva, que es la restaurativa, la memorial, que también forma parte de ese contexto de justicia transicional, que es lo que estamos haciendo aquí. Sí. ¿Cuáles son las expectativas ante esta nueva realidad que se viene en El Salvador en el tema de justicia restaurativa y transicional? La cuestión está por qué camino, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer primero, ¿no? Hay que ir directamente hacia una ley de justicia transicional en un Parlamento que sabemos que no va a aceptarla, y para prueba tenemos el botón del borrador de la ley de la Comisión ad hoc, ¿no? sobre la pretendida ley de reconciliación, que en el fondo es una ley de amnistía nueva y total. O quizás es conveniente potenciar los instrumentos de justicia transicional que ya existen en el país, apoyar otros como este tribunal, que puede perfectamente y que se está actuando desde la sociedad civil y que podría convertirse en otro instrumento de justicia transicional no punitiva. Y una vez que ese caldo de cultivo y haya producido ya avances importantes, plantearnos la hipótesis de la ley, ¿no? del campo de la... Yo creo que en este momento lo que tiene que pasar es que la justicia ordinaria funcione y que investigue. Y de hecho ya está avanzando en cierto modo, aunque haya que reconocer que lentamente, pero está el caso del Mozote, está el caso jesuitas, creo que el caso Fenastra se está investigando, el caso Monseñor Romero, es decir, son casos emblemáticos, pero las demandas están ahí, y me consta que la Fiscalía, por lo que hace referencia a las demandas de víctimas que hemos visto en el tribunal, ya ha admitido como posibles demandas objeto de investigación más de 50. Evidentemente, si eso funcionara, si empezara a la justicia ordinaria a abrirse procesos, yo estoy convencido de que, y si además se potenciaran los instrumentos no judiciales, como son las comisiones de búsqueda y el propio tribunal, y otros instrumentos que pueden existir en el país y que se pueden hacer desde el poder ejecutivo, memoriales, todo tipo de actividades determinadas en la búsqueda de la verdad, reparaciones también, que se pueden ir haciendo incluso hasta por vía económica. Si además se implementara una ley de reparación integral, que yo creo que es posible, incluso en este Parlamento, porque a la reparación no se puede oponer nadie, ni los propios victimarios. ¿Cómo se pueden oponer a reparar el dolor y el sufrimiento? Nadie puede tener fuerza moral, no ya política, ni moral, para oponerse a eso. Entonces yo creo que es perfectamente posible que esa ley se consiga en el marco del Parlamento. Otra cosa será en qué medida el victimario interviene en esa reparación. Eso lo podemos dejar de momento, pero la reparación desde el poder público es urgente y necesaria. Entonces yo creo que si todo eso se potencia, va a llegar un momento en el que los propios victimarios serán los que pidan la ley de justicia transicional, y lo van a pedir no por convicción, pero sí por conveniencia. Y lo que no quieren hacer por convicción lo harán por conveniencia. ¿Por qué?
porque va a ser mucho más favorable y más generosa una ley de justicia transicional que la aplicación del Código Penal. Y evidentemente, esa es mi posición. Probablemente otros puedan tener otra, pero yo creo que ese sería el camino que yo, por lo menos, voy a exponer esta tarde y voy a plantear como el que creo, y que he escrito en el libro que acabo de hacer, como el que creo que habría que plantear aquí, en este país. Y que en realidad muchas de las víctimas no buscan la cárcel, digamos, para el victimario, sino claro, solo que sepa la verdad. Eso es muy importante dejarlo claro. Yo lo he dicho estos días. Fíjate, en 11 años no he visto a nadie que tenga deseo de venganza. No he visto a nadie que actúe bajo la perspectiva del odio. Es decir, nunca a nadie, ¿eh? Todas las personas con las que he hablado y que han venido, al contrario, demuestran una generosidad increíble. Se plantean la hipótesis del perdón. Y dice, yo podría perdonar, quizás, no lo sé, me lo planteo. Hay quien lo ha dicho. Me acuerdo en Morazán, una testimonio impresionante. No me acuerdo ahora de quién era el nombre, pero que llegó a decir que perdonaba y había perdonado a los asesinos de sus 6 hijos, su esposa y su suegra. Hay que tener capacidad de generosidad y de perdón, ¿no?, para plantear de él. Entonces, pero lo que sí que todo el mundo quiere, y eso lo he visto y lo puedo constatar, es que sin venganza, sin odio y con exclusivamente un deseo de justicia y de saber la verdad, todos lo que quieren y se plantean es que antes de poder perdonar, tengo que saber a quién tengo que perdonar. Y tengo que saber qué pasó. Entonces, eso es muy importante porque eso demuestra que una cosa es el derecho a la verdad, que es recordar, y otra cosa es la memoria. Y la memoria es saber. Entonces, a través del recuerdo, la víctima va reconstruyendo la memoria. Pero hay otros que tienen el deber de memoria, que son los victimarios. Y el victimario, que sabe, tiene que demostrar su arrepentimiento antes de pedir perdón, contando lo que sabe. Porque pedir perdón y callar es insultar a la víctima. Entonces, cuando en el proyecto de ley se dice todo el que pida perdón automáticamente quedará impune, eso es una barbaridad. Eso es un desprecio y un insulto a la víctima. Porque efectivamente se puede pedir perdón, se debe pedir perdón, pero antes hay que hablar. Antes hay que abrir los archivos, antes hay que contar lo que se sabe, porque no se le puede ir a la víctima diciendo le pido perdón a usted, pero me callo lo que sé respecto a cómo usted perdió a sus familiares. Eso no es verdadero arrepentimiento ni perdón, y ese no es el camino a la reconciliación. El camino a la reconciliación, evidentemente, parte del derecho a la verdad, la reconstrucción de la memoria y después, evidentemente, el reencuentro de un país y una familia rota. Y ese reencuentro que lleva a la reconciliación solo se puede hacer desde el reconocimiento del dolor y del sufrimiento provocado y desde el arrepentimiento de ese dolor y ese sufrimiento provocado. Y evidentemente ese es el camino a la reconciliación. Hacer una ley de laboratorio en la que no se tiene en cuenta a la víctima, evidentemente, para mí es un desprecio y es una falta total de humanidad. No ya de una actitud política que pueda tener una determinada ideología detrás. No, es un desprecio humano y es una falta de ética respecto a lo que evidentemente es el dolor de las personas, ¿no? Ok, muchas gracias, don José Ramón, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Y gracias, amigos, también por acompañarnos en la entrevista. Y espero que les haya sido de su gusto, importante para la memoria histórica y reconciliación de nuestro país. Hasta la próxima.